Retomando con las actividades en cuanto a la formación integral en gestiones en salud, me pareció bastante ejemplificador y por sobre todas las cosas darles un marco de interpretación de todo lo que ustedes fueron viendo, que es ni más ni menos una introducción al derecho civil en la parte general, que ustedes deben igual tener como conceptos que sirvan a todas y cada una de las cosas que fuimos evaluando, que fuimos viendo. Nosotros vimos leyes, vimos tratados y por sobre todas las cosas fuimos y abordamos directamente cada tema en particular, en general y en particular. Pero me parecía más que relevante poderles darle todo un pantallazo general en cuanto al derecho civil, para que ustedes después puedan investigar, puedan tener ese acceso directo como lo están haciendo y se están familiarizando con las normas y los tratados. También en el trato de el reencontrarse con la Constitución Nacional y todo lo que hace a la vida jurídica de las instituciones y por sobre todas las cosas de un tema tan puntual como el que estamos trabajando, que es el tema salud. El derecho. ¿Cuál es el objetivo del derecho? Designa la regla de conducta, la parte objetiva, ¿no? El derecho como forma objetiva, subjetiva, natural y positiva. Tiene 4 divisiones el derecho. Les voy a comentar el derecho objetivo. Designa la regla de conducta a la que el individuo debe someterse y a cuya observancia puede ser comprendido o puede ser llamado a ajustarse a ese derecho. Derecho subjetivo. Facultad atribuida a una persona por el ordenamiento jurídico que le autoriza a realizar determinados actos. Ambos conceptos, objetivo y subjetivo, no se contraponen, sino que coexisten. ¿Sí? Derecho natural, conjunto de reglas universales e inmutables que surgen de la naturaleza humana y que es revelado al hombre por la razón. El derecho positivo es el conjunto de normas vigentes en un país o estado en un momento determinado. Entonces, empezamos a tener el conocimiento del derecho en sus 4 fuentes: objetivo, subjetivo, natural y positivo. La rama del derecho positivo. Tenemos el derecho público, el público mixto y el derecho privado. El derecho público está integrado por el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho internacional público y el derecho eclesiástico. El público mixto, derecho público mixto, comprende el derecho procesal. Y el derecho positivo, o el derecho privado, comprende el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho rural, el derecho a la minería, el derecho internacional privado. El derecho civil contiene todo lo relativo a las personas como tal, su relación con otras personas, su vinculación con los bienes, los derechos reales y las sucesiones. Es el tronco común del que se han desprendido los demás derechos y se ha desprendido el derecho privado. ¿Sí? Comprende una parte del derecho privado, todas las relaciones jurídicas que no quedan incluidas en un ordenamiento especial. El derecho subjetivo. Conceptos son prerrogativas, facultades que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas para que puedan satisfacer las necesidades y exigir de las demás personas un comportamiento determinado. Hay teorías del derecho, hay teorías negatorias y otras que reconocen la existencia.
las negatorias, el hombre no tiene derechos subjetivos, solo tiene deberes y funciones que debe cumplir. Después tenemos dentro de las negatorias otro supuesto que es: no existen derechos subjetivos, solo existen deberes jurídicos. Cuando pasamos a la parte de la teoría y hablamos de los que reconocen la existencia, tenemos que tener en cuenta que es un poder atribuido a una voluntad y también son intereses jurídicamente protegidos. ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos tener en cuenta siempre en la interpretación del derecho? ¿Cómo vamos de a poco entendiendo esto que nosotros hablamos como algo normal y necesitamos saber de qué estamos hablando? Por eso que es muy importante el tener el criterio siempre de cada situación que se está hablando en tema jurídico. Vieron que muchas personas en los diferentes medios de comunicación y demás hablan de derechos y hablan de situaciones jurídicas que se están planteando con un desconocimiento total. Entonces, cuando uno empieza a incorporar esta información, se va dando cuenta los alcances del derecho. Por eso que cuando encaramos este tercer módulo de gestión en salud, ¿qué era lo que nos planteamos? Primero, hablar sobre lo particular. Y ahora estamos hablando y dándole todo ese contenido general para que ustedes puedan entender todo lo que ya vieron. Hay una clasificación extrapatrimoniales y patrimoniales. Los extrapatrimoniales no son susceptibles de apreciación pecuniaria, no integran el patrimonio. Son derechos de familia, son derechos personalísimos. Los derechos patrimoniales son susceptibles de apreciación pecuniaria, integran el patrimonio. Los derechos reales, los derechos personales, los derechos intelectuales. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Nosotros vamos a tener las fuentes del derecho, que son distintos modos de creación o expresión del derecho positivo. Las clases en formales y materiales. Los formales son de aplicación obligatoria: la ley, la costumbre y la jurisprudencia plenaria. Los materiales se aplican por su poder de persuasión: la equidad, la doctrina, jurisprudencia no plenaria. La ley en su concepto, la ley, regla social obligatoria establecida por autoridad pública. La costumbre. ¿Qué es la costumbre? Es la observancia constante y uniforme de cierto comportamiento por los miembros de una comunidad, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Los elementos pueden ser de la costumbre objetivo o subjetivo. El objetivo es uniforme, constante, uso prolongado, generalidad y publicidad. El subjetivo es la convicción de que la observancia de la práctica es una necesidad jurídica. ¿Qué clase tenemos de costumbre? Tenemos la secundum legem, la praeter legem y la contra legem. La secundum legem está previsto por la ley. La praeter legem no prevista por la ley. Y contra legem, contraria a la ley. La jurisprudencia es la fuente del derecho que resulta de la convicción que emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto.
¿Cuál es el valor de la jurisprudencia? En el sistema jurídico continental es obligatoria solo cuando es jurisprudencia plenaria. Si hay un sistema, que es el Common Law, es siempre obligatoria, pues debe aplicarse en cada causa principios obtenidos en el precedente. Este es el sistema de costumbre que Inglaterra suscribe, ¿sí? Y acá se ponen muy fuertemente en valor la importancia de las costumbres, porque muchas veces para la toma de decisiones se deben tener las 4 fuentes del derecho, como pasa con la doctrina. La doctrina es un conjunto de opiniones y conclusiones de los estudiosos del derecho. El principio de equidad es el medio al que recurre el intérprete para adecuar los principios generales del derecho al caso particular. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? ¿Cuál es el concepto? Son pautas generales de valoración y su función es orientadora interpretativa y está dentro de los artículos 15, 16, 17 y 22 del Código Civil. ¿Cuál es la clasificación de los principios generales del derecho? Consiste en la reunión orgánica de la totalidad de las normas vigentes en un lugar y un momento dado sobre una materia específica. Este proceso solo ha ocurrido en los sistemas jurídicos del derecho escrito, no en el sistema de Common Law, como yo le explicaba, el tema de las costumbres, dentro de en un país de referencia, Inglaterra, como también pasa en los Estados Unidos y en varios países de Europa. El código. El código es una expresión única, orgánica y exclusiva del material jurídico en vigor concerniente a una rama del derecho. ¿Cuál es el autor del Código Civil argentino? Dalmacio Vélez Arfield. Nació en 1800 y falleció en 1875. Argentino, abogado. Fue aprobado a libro cerrado en el mes de septiembre de 1869 por la Ley 340, promulgada por el presidente Sarmiento. Vigencia. Rige a partir del 1 de enero de 1871. ¿Cuáles son las fuentes del Código Civil argentino? El derecho romano, legislación española y derecho patrio, usos y costumbres del país, Código de Napoleón y sus comentarios, la obra de Freitas, derecho canónico, otras fuentes. Métodos. Vélez siguió el método de la consolidación de Freitas, pero no incluyó parte general. Valor de las notas. No son ley, tienen valor doctrinario y de interpretación en ciertos casos. ¿Qué es la ley? La ley es la fuente primaria y fundamental del derecho. Lo expresa el doctor Guillermo Borda. ¿Cuáles son los caracteres? Es una norma general, es escrita, emana de autoridad competente y tiene obligatoriedad. ¿Cuál es el proceso de formación de leyes? Está en el artículo 77 a 84 de la Constitución Nacional. Iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. Esos son los procesos de la formación de leyes que están amparados dentro de los artículos del 77 al 84 de la Constitución Nacional. ¿Cuál es la clasificación de las leyes? Leyes nacionales o de fondo y provinciales o de forma, leyes imperativas y supletorias, leyes prohibitivas
y dispositivas, leyes perfectas e imperfectas. ¿Cuál es la vigencia de la ley? La vigencia de la ley es desde la promulgación hasta la derogación. ¿Cuál es la derogación? Puede haber una derogación total o parcial. ¿Cuál es la derogación total? Es la abrogación. ¿Cuál es la derogación parcial? La subrogación. La parte obligatoria de las leyes está amparada en el artículo 20 del Código Civil. Las leyes nos dan directivas sobre comportamientos humanos. Su violación puede ser por acción u omisión. Por acción u omisión. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la ley? Los efectos de la ley, tenemos un efecto principal que es la obligatoriedad. Los efectos de la ley con respecto al territorio, principio general, territorialidad de la ley. Las leyes de un país se aplicaron o son obligatorias para todos los habitantes del territorio argentino, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. Efectos de la ley con respecto al tiempo. Las leyes tienen efecto inmediato, las leyes son irretroactivas, artículo 3 del Código Civil. ¿Cuál es la aplicación de la ley extranjera? El artículo 13 del Código Civil. ¿Cuáles son las condiciones? Que la ley autorice expresamente la obligación que sea pedida por la parte interesada y que haya prueba de su existencia. Prohibición de la ley extranjera, según el artículo 14 del Código Civil. La ley extranjera no será aplicable cuando se oponga al derecho público o criminal de la República, religión del Estado, tolerancia a los cultos, tolerancia a lo moral o buenas costumbres, fuera incompatible con el espíritu del legislador, fueran de mero privilegio. Las leyes de este código en colisión con las extranjeras fuesen más favorables a la validez de los actos. Seguimos con los efectos de la ley. ¿Cuáles son los modos de contar los intervalos en el derecho? Rige un calendario gregoriano, suspensión de términos, detención en el cómputo de los plazos, la interrupción, como decíamos hoy, están amparados, los modos de contar los intervalos en el derecho están contemplados en el artículo 23 al 29 del Código Civil. La interrupción, pérdida del plazo corrido. ¿Cómo se debe interpretar? Es buscar el verdadero sentido y el alcance de una norma. La interpretación de la ley consta en el artículo 16 del Código Civil. Es de un método exegético, un método dogmático, de la libre investigación científica, de la libre interpretación judicial, de la interpretación auténtica de los hechos. Por eso que nosotros, cuando estamos hablando de las fuentes del derecho, debemos entender de que lo que estamos tratando de hacer en este breve curso es darle los elementos en cuanto a los títulos y las referencias para que ustedes tengan una breve sinopsis y tengan una interpretación mucho más acabada de los términos. Por eso, uno parece que permanentemente reitera términos jurídicos para que uno pueda ir incorporando. Pero, ¿qué es lo bueno de esta diplomatura? El hecho de que ustedes puedan avanzar desde sus conocimientos en un conocimiento más amplio del derecho y por sobre todas las cosas tener en cuenta que cuando uno debe asesorar o debe entender una situación siempre debe tener el concepto, como yo les explicaba, desde lo general a lo particular. Así que bueno,
seguimos avanzando.